nos puso romántico el maestro ahora, se nos puso romántico. A ver si empezamos a cantar aquí. Estamos muy contentos de tener con nosotros ahora al doctor Domingo Martínez Charles, médico internista y nefrólogo especializado. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por prestar, ¿verdad?, su plataforma con el objetivo de dejar un valor agregado, en este caso de salud, que es lo que hacemos, específicamente en nefrología, porque hay una diversidad de temas interesantes. Y qué importante es la salud renal, porque es parte de la vida, ¿verdad? Realmente. Si no hay salud renal, hay poca cosa que hacer. Justamente. ¿Y cómo se cuidan los riñones, doctor? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se trata de que los riñones no tengan problemas? Fíjate, es una pregunta bastante interesante porque lastimosamente el 90% de la persona puede tener un daño renal y no saberlo. Recordando que la enfermedad renal se conoce como una enfermedad silente, o sea, no da síntomas. Y los síntomas que aparecen tempranos posiblemente pudieran pasar desapercibidos. Entonces, cuidar nuestros riñones, específicamente, cuidarnos nuestra salud. ¿Cómo? Si eres hipertenso, presión controlada. Si eres diabético, diabetes controlada. Un peso saludable, una dieta balanceada. ¿Y la cantidad de agua? Fundamental. Recordemos que nosotros estamos compuestos en un 70% de líquidos, específicamente agua. No solamente los riñones trabajan con agua, de hecho la composición del riñón o de los riñones es un 83% de agua, sino que también nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro intestino trabajan con agua. Ahora, todo en exceso hace daño, porque ahí existe lo que es intoxicación por agua. Pero dependiendo del oficio que tú hagas, dependiendo la comorbilidad que tú tengas, se te calcula una cantidad de líquidos. Porque, por ejemplo, una persona que quiera cuidar sus riñones, pero tiene una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, caramba, no puede beberse, qué sé yo, más de una taza de agua porque se encharca y entra en edema agudo de pulmón. Está el paciente que quizás somos nosotros, no tenemos daño, y en hombres 3 litros, en mujeres 2.5 a 3 litros, es suficiente, pero el que trabaja en una construcción pegando blog, posiblemente necesita... Al sol necesita 4 o 5 litros, pero el que está taseando, está en un motoconcho, afanando, posiblemente necesite más agua que nosotros, que estamos tranquilos, con un piano de fondo, bajo aire acondicionado. No es fácil llegar a 3 litros por día. Lo que pasa es la costumbre, porque no hay una cosa más peligrosa que una deshidratación crónica, porque no solamente afecta a los riñones, te da fatiga, te da calambre de noche, te da migraña, la piel se pone como arrugada. O sea, porque nuestro organismo, en condiciones en general, necesita una cantidad de agua para hacer un buen funcionamiento. Hoy lo enfocamos en los riñones, claro, pero el corazón necesita una cantidad de agua. El cerebro también. Necesita una cantidad de Seguro. agua. ¿Y qué pasa? Los riñones necesitan una cantidad de agua para eliminar los tóxicos. Y cuando nosotros no ingerimos la suficiente agua, el riñón la saca de donde sea. Le coge prestado el cerebro, le coge prestado el corazón. Claro. Ahí vienen los dolores de cabeza por deshidratación. Lógico. Ok. Doctor, ¿y qué hay de eso de que el agua sola no hidrata, sino que tiene que tener electrolitos o como mínimo sal y un poquito de limón, eso que está muy de moda ahora? ¿Es buena la sal? Porque también dicen que la sal hace mal a los riñones. ¿Y qué hacemos? Fíjate, quizá los extremos no son buenos. Como nefrólogo, yo voy a dar una opinión a título personal para mi paciente. El agua con limón en la mañana no está mal, siempre y cuando se sepa preparar. ¿Por qué? Porque adicional de que hidrata, el limón es rico en potasio y en citrato, fundamental para evitar la expulsión de piedras y para evitar la formación de piedra. Agua con sal, que hay un grupo de locos en las redes mandando de que a hidratarse,
Cuando usted se bebe agua con sal para hidratarse, obviamente sobrecarga los riñones de sal. Y la sal aumenta el riesgo de la presión arterial, aumenta la formación de cálculos y sobrecarga el riñón de trabajo. ¿Sabe? Ahora, sí, necesitamos una sal, porque nuestro corazón necesita sal, pero muchas veces la conseguimos ¿en qué? En la comida que lo hacemos, en cualquier electrolito, pero la mejor forma para hidratarse es el agua. ¿Y qué opina usted de los sueros y de las bebidas con electrolitos, inclusive de las bebidas energizantes? No, una locura. Comenzando por la bebida energizante, es un marketing bien estructurado, y como aquí la gente carece de cuestionar, sino que es un eco. Esa vaina sirve para eso. Los electrolitos no. Estoy en el Las bebidas energizante. energizantes. Una cantidad de azúcar, una cantidad de cafeína que sobrepasa lo recomendado, y muchas personas con problemas que no lo saben. Porque lastimosamente la gente va cuando están medio jodidos al médico. No hay una cultura, no, porque por ejemplo yo le digo a mi paciente, yo te cobro para que tú no te enfermes. Porque después que el palo está dado, líder, ¿para dónde vamos a coger? No hay que tratar de resolver. Con el tema de los electrolitos, obviamente, Michelle, sí y no. Porque, por ejemplo, hay un mito fundamental, el agua de coco. Para el que no tiene problemas en los riñones, es fundamental. Ahora, un paciente con una enfermedad renal avanzada, si le mete agua de coco, lo jodiste. ¿Verdad? Claro, contrario a lo que se piensa. ¿Por qué? Porque una de las funciones que se pierde en el riñón cuando está deteriorado, recordemos que la enfermedad renal crónica tiene estadio o estadio. Y dependiendo de dónde está, ¿qué hace? Pierde la capacidad de eliminar el potasio. El agua de coco es rica en potasio. ¿Qué pasa? Como no está eliminando el potasio, lo va a acumular. Y el potasio alto mata, mi rey. ¿Con qué? Con arritmia, trastornos cardiovasculares, y el paciente en vez de mejorar, empeora. Entonces, ¿qué le digo? Antes de cualquier suplemento, antes de cualquier electrolito, conoce la función renal. Ahora, si usted practica un deporte extremo, hace ejercicio, porque aquí hay una locura, Michelle, la gente da electrolito, pero hermano, si usted tiene el potasio normal, tiene el magnesio normal, tiene el fósforo normal, ¿qué usted está jodiendo con el electrolito? Usted no le hace falta, busque otra causa. ¿Me entiende? Entonces el problema es que hacemos una evaluación. Igual que a veces sin hacer ejercicio, o sea... Claro, hay una tendencia que magnesio para dormir. Y cuando llegan los pacientes míos, el magnesio altísimo. Trae complicaciones. Usted no necesita magnesio. Usted lo que necesita es Yo bajar. sí me tiro 2 pastillas todos los días para dormir. Sí, pero hay que ver cómo están los niveles de magnesio, porque quizás la idea que tengo... Sin hacerse análisis. No, es una tampoco locura, bueno. no, una locura. Y está Usted va de al moda. gym y te indican de todo. Ajá. De todo. En los gimnasios. En los gimnasios. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros bebemos, comemos, ingerimos, se eliminan por 2 vías. Las heces o los riñones. Es importante que la gente entienda que al inicio de la entrevista hablábamos de que la enfermedad es silente. El riñón no grita, el riñón se expresa en números, y esos números se ven en papeles. Cuando tú vienes a sentir un síntoma propio del riñón, se ha perdido más del 70% de la función renal. Sí, yo quiero preguntarle algo ahí mismo, doctor. Pues ya debo reconocer que yo no sabía que el tema del riñón era una enfermedad posiblemente silente. Siempre recordaba que el tema de la próstata era un tema que puede ser muy silente, que tú no te das cuenta. Pero la pregunta es, cuando un paciente, una persona que está bien y tiene un tema de riñón que tiene que ir al diálisis obligatorio, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿Cómo pasó tanto tiempo y no pasó nada? Exacto. Lastimosamente, en mi experiencia como nefrólogo, la mayoría de los pacientes míos llegan a una etapa tardía. Y causa número 1, aparte de la diabetes y la hipertensión, que son la primera causa de pacientes en diálisis en el mundo, y en República Dominicana el 75% de los pacientes que están en diálisis tienen esas 2 condiciones. ¿Por qué llegan? Por el consumo de sal.
altísimo. Porque hay una locura. Si buscamos la Organización Mundial de la Salud, encontramos cuánta gente anual muere por un consumo excesivo de sal. La gente para todo le echa sal. Al totón, yo le echo un De poco. todo, maestro, una locura. Ay. Entonces, Los totones. entonces, hacer... ¿Pero la sal es necesaria? Claro que sí, Pero no en abundancia. pero no en abundancia. Y dependiendo, porque por ejemplo hay gente que tienen una proteinuria, que es la espuma en la orina. Que si Ajá. usted tiene espuma en la orina, hay que revisarte. Y muchas veces cuando tú buscas qué come, está consumiendo Yo tengo una hermana que... 15 o 20 veces más la cantidad de sal. Yo tengo una hermana que requerida. le pone sal a la comida antes de probarla. Claro, y ahorita está hinchada, siempre está inflamada, el riñón sobrecargado, si hay hipertensión tiene dificultad para controlar la presión. Pero mire. Doctor, mire, usted hablaba al inicio de la entrevista, hablaba de la importancia del agua para la salud renal. Bébase 6 vasos, 8 vasos, 10 vasos, no sé. Ahora la pregunta es, ¿la calidad del agua es importante en eso? Oh, Porque yo veo claro. en los anaqueles de los supermercados agua de diferentes precios, de diferentes calidad. Bueno, la Alcalina, que más ácida. Mira, la calidad del agua hasta para dializar al paciente. Un paciente que se dializa en una unidad de diálisis y no hay un control de agua bien purificada, para que me entiendan, es un paciente que va a estar mal dializado toda la vida. Entonces, acuérdate que las aguas están contaminadas, tienen muchos metales pesados. Claro, tú coges haces un cultivo, cualquier agua de esa que venden. Por ahí. Porque yo no estoy en desacuerdo que la gente que venden en los camioncitos, tú sabes, tú le compras el hay un agua para fregar y limpiar, ya para beber. Hay que chequear. Cuídese, profesor. ¿Usted entiende? Porque el agua contaminada no solamente afecta a los riñones, afecta a Todo todo el sistema. el organismo. Lo que pasa es que muchas veces, cuando tiene una buena salud, los síntomas tardan, pero que se van acumulando, como pasa con los remedios naturales. Claro. No hay ninguna evidencia científica que en un riñón sano, de que suplemento, de que té natural le protege el riñón. Ok, pero mire, doctor, cuando un paciente, como le dije ahorita, entra de repente de estar bien hoy a mañana a diálisis, oiga bien, está bien hoy, no siente nada y mañana entra en diálisis. Pregunto, hay gente que dura muchos años en diálisis, ya se acostumbra que va 3 veces a la semana, diálisis, le cambia la sangre, vuelve otra vez y entra, el procedimiento. Pero tenemos un problema adicional. En la cédula te preguntan, en la cédula, ¿usted quiere ser donante? Sí. En el documento X, ¿usted quiere ser donante? Sí, sí, donante, perfecto. Cuando necesitamos un riñón, no aparece el riñón. Y tú hay mucha gente que dice que son donantes, que yo no entiendo. Hay un organismo aquí, no recuerdo cómo se llama. En CORD. Exacto. Que yo me inscribí hace como 10 años y nunca me han llamado. Ni nunca me han dicho nada. Y mucha me gente inscribí como necesitándolo. donante. Y mucha gente necesita. Estoy yo en Estados Unidos en la licencia de manejar y cualquier otro documento. Lo que dice pasa es que donante. normalmente los donantes Pero- pueden ser cadavéricos. No, pero, y no, pero por está eso bien, los pero está bien. llaman. El problema no es ese, el problema es que tú tienes que tener un control. La pregunta es, ¿por qué es que hay tanto problema con la gente que tiene problemas de riñones que no aparece donante? Fíjate, son muchos factores. Tiene mucho que ver con el Primero, match. una falta de educación. Primero. Es lo primero. Porque si buscamos, no hay publicidad. Dije que tú estás viendo una película y que donante salva vida. Sí. Ahí, cuando está la fecha, 2 o 3 pesitos Pero invertidos. esos son donantes que Sí. se puede donar un riñón a un hijo, o a una Claro, madre, a un padre. claro. Cuando hay match, ¿no? Cuando hay Claro, coincidencias. Totalmente de acuerdo. Quizá también mucho temor, muchas dudas, porque la gente entiende que porque tú dones un riñón, Te puede morir. es una, y 2, tú tienes más riesgo de llegar a diálisis que teniendo los 2 riñones. No, el que tiene un riñón se tiene que cuidar igualito que el que tiene 2. Incluso hay personas que llegan a 70 años sin saber que tienen un riñón. Y cuando van por otra cosa, que tú le haces una sonografía, Tú encuentras eso. tú encuentras eso. Entonces, de hecho, los estudios, no hay ningún estudio científico que diga que luego que usted done un riñón, usted tiene más riesgo de llegar a la diálisis que si lo hubiese tenido los 2. No hay ningún estudio científico. 2, no es una locura
primero usted se estudia, pasa por psiquiatría, pasa por todos los departamentos, y si usted es apto y usted tiene las condiciones, si usted es donante. 3, falta, no sé, como decía Marcela, ¿verdad? Marcela. Perdón. La fobia, por ejemplo, cuando la gente está en UCI y está muriendo y tiene ya muerte cerebral y todo, se le hace Doppler y demás, es un tema, tú le abordas al familiar y el familiar lo que entiende Que es lo ve ahí, que está respirando. sí, que tú lo quieres matar para vender los riñones. Pero sí, Exacto. perdóneme, doctor. Porque, Pero ya en el vivo, exacto, pero no pierda el sentido de eso. Porque cuando ese paciente está ahí en UCI, que usted dice ya, muerte cerebral, pero usted tiene un documento que dice que la persona dijo que quiere ser donante, ¿no es verdad? sí. Eso no vale. Tiene que ser que el familiar lo En firme. ese caso, la familia pero tiene que una autorizar. cosa, líder, él tuve el juego de la grada y otra cosa en el home. Sí. Una gente dolía, su familiar, con la esperanza de que vivito. Pero si ya usted como médico dice, mira, la situación aquí es crítica porque ya hay muerte cerebral. Eso quiere decir En que la cuanto se persona le quite el va a ser respirador, diferente. y te muere. dice a ti, yo no voy a donar. No, déjelo ahí. O sea, dice familiar. Legalmente el familiar puede, a pesar de haber firmado el contrato de que es donante, el familiar puede evitarlo. Bueno, ahí habría que discutir eso en Legalmente, asuntos legales, legalmente. a ver qué Pero pasa. es un riesgo para el porque- médico. Él dijo, yo dije que no. No, eso no es lo loco. Sí, sí. Sí, porque- y una gente dolía, ¿sabe? Ahora, ¿qué yo entiendo? Que cada día más se está creando más concientización. La gente le ha perdido mucho el miedo. Sabemos que hace unos años hubo un caso muy famoso de una niña que apareció, que se le sacaron los órganos, que no. Dicen eso, que eso no es tampoco No, tan fácil. claro que no, porque No. eso no es de que a lo loco. No, y no se puede hacer en un patio. No, pero ¿qué pasa? Como digo, yo creo que fue Facundo Cabral, a veces una noticia mala hace más ruido que 100 buenas juntas. Sí. Pero eso no quiere decir Que sea así. que sea así. En Estados Unidos también hay dificultades para conseguir. Yo tengo un amigo que tiene 4 años dándose diálisis. En una no lista, conseguí- en una no lista. conseguí un donante. Pero aquí esperando. debería no ser un problema, lastimosamente. ¿Por qué? Tú sabes lo. Es el país donde más Los accidentes, accidentes de tránsito hay. Los accidentes de tránsito. Gracias. Entonces, Es así, ¿eh? Y los motoristas. Óyeme, no, lastimosamente. óyeme, doctor, Horrible, ya pero no es verdad. podemos, no podemos controlar a los motoristas, ¿verdad? Ni eso, ni los accidentes. Pero si no podemos controlar eso, Sacarle pues vamos a aprovechar los sacarle órganos. beneficio. No, Lo que lógico. pasa es que también los servicios de emergencia quizás no sean, porque eso tiene un tiempo, ¿verdad? Claro, Sí, sí. Tiene un tiempo, un deadline muy corto. Además, un Entonces, costo. No, sí, digo que pero no lo puede quizás hacer. los servicios de emergencia no están capacitados No, o no es están... que no debe estar capacitado para eso. Sí, pero que son muchas cosas. Por ejemplo, yo al personal, siempre mi paciente, a mí no me gusta dializar. Ok. Yo no soy pro Tú diálisis. llegas al extremo. Sí, después que yo agoto todos los recursos, todos los protocolos, obviamente, carajo, si no te dializo, te va a morir. Sí, claro, Exacto. claro. Te va a morir. Pero todavía a mí me cuesta ver una gente que pudiendo estar fuera de diálisis, tú condenarlo a una diálisis sin necesidad. Porque la diálisis es buena. El tema es cómo tú lo recibas. No es lo mismo vivir para dializarse que dializarse para vivir. Ahora bien, lo limito un poco porque depende 3 veces a la semana, tiene que ir, su estilo de Y vida y cambia. lleva mucho tiempo, ¿no? Y entonces siempre se limita. Y- Necesita más y tiene menos oportunidades. ¿Y qué porcentaje de gente sale de diálisis? Fíjate, lo que poca gente sabe es que mucha gente pudiera frenársele si llega a tiempo la diálisis o revertir la enfermedad renal crónica. El problema es que llega ya en un estadio muy avanzado. Para la población en general, Sí. hablamos de que la enfermedad no da síntomas. Yo pregunto, Doc, ¿cuáles son las causas que me llevan a diálisis? En cualquier parte del mundo, la diabetes y la hipertensión no controlada. Porque si usted es un diabético controlado y usted es un hipertenso controlado, tú tienes muchísimos riesgos
de no dañar tus riñones. Entonces, como es asintomática, antes de tú esperar unos síntomas que aparecen luego de que se ha perdido el 70%, vamos a enfocarnos en los antecedentes. Entonces, si usted es diabético o hipertenso, tiene que visitar un nefrólogo. Esos nada más se necesitan 3 análisis. Un examen de orina con sedimentos, a ver si hay leucocitos, a ver si hay hematíes, a ver si hay cualquier patología, que es baratísimo. Una hamburguesa sale más caro. Sí. Una relación albúmina-creatinina, que eso sale a peso. ¿Y qué más? Una creatinina con tasa de filtración glomerular. Ya con esos 3 parámetros, que si usted no tiene seguro y su médico no se lo indica, usted no va a gastar más de 1,000 pesos, no sé cómo anda. Sí. Con eso es suficiente Para usted verificar. diagnosticar y saber cómo tú vas. Porque te voy a decir una cosa. El riñón tiene 7 funciones principales en nuestro organismo. ¿Qué son? Los dos que trabajan juntos. porque- Claro, muy buena pregunta. Claro que sí. Y los dos se dañan juntos, dependiendo de la causa. Porque cuando es la diabetes, es sistémica, la diabetes te daña todos los vasos y todo conjuntamente. Sí. Ahora, si tuviste un accidente, perdiste un riñón, te salió un cáncer de un riñón, recibiste un golpe, no sé, una olimpiada de esa, ya esos son casos aislados, pero fuera de ahí, la causa que llevan al paciente al diálisis son enfermedades crónicas y sistémicas que no solamente dañan los riñones, sino todos los vasos de forma juntas. Doctor, ¿a usted ha tenido muchos pacientes que le ha hecho trasplante de riñón? Sí, regularmente, en mi caso yo soy nefrólogo clínico, hay nefrólogos con especialidad en trasplante y todo aquel, yo siempre promuevo el trasplante, porque la primera opción no es la diálisis, en mi caso, sino trasplantarte. ¿Por qué? Porque tú lo incorporas Claro. en la sociedad. Porque lo que yo siempre he dicho, el paciente de diálisis aumenta los gastos y disminuye las oportunidades. Y de ahí que yo aprovecho quitar esta plataforma para decir que hay que crear políticas que le den prioridades a los pacientes renales. Los jefes tienen que ser permisivos, que trabajen en la mañana y que se realicen en la tarde o viceversa. Ahora viene la temporada del play. Pon esos pacientes a vender boletas. De noche, sin De todo. noche, sin ningún problema. Hay un concierto, darle oportunidad de trabajo. Sí. Pero lastimosamente, ¿qué hace? Lo excluyen. Sí. Porque tienen miedo a mucha licencia, tienen miedo que esto. Y- Pero y- ¿qué pasa? El gasto aumenta Claro. Doctor, de ese paciente, pero los recursos disminuyen. Doctor, y la pregunta- y con pocas oportunidades. la pregunta, por ejemplo, del Instituto de INCAT, ¿no? El Instituto INCOR. de INCOR, Sí. Instituto de Trasplante. ¿verdad? La pregunta es, cuando usted tiene un paciente ahí, usted piensa, bueno, aquí este paciente, ya yo estoy viendo que hay que hacer un trasplante, bueno, vamos a diálisis, pero no necesariamente si usted consigue el trasplante no hay que ir a diálisis. Un ejemplo. Entonces, digo, eso es lo que yo pienso. Entonces dice, bueno, vamos a ver en el instituto si tenemos órganos, porque eso se supone que para eso, ¿verdad? Entonces, usted llama ahí. Yo pienso que no encuentran órganos, porque yo veo la estadística, yo entro ahí, Sí. veo estadística, dije, 2 corazones en el año, en 100 años. Entonces, Eso, fíjate, como bien dice, el trasplante se puede ser anticipado antes de llegar a la diálisis o después que llegue o durante la diálisis. 2. Siempre la demanda de órganos van a ser mayor que la que la ofertamos. oferta, claro. Eso solamente no pasa aquí, pasa en Estados Unidos, en países súper desarrollados. Sí. Hay una realidad, el doctor José Juan está haciendo un trabajo fenomenal en el INCOL, porque hay mucha campaña, está involucrando muchas especialidades y demás. Tener un banco de órganos no es tan fácil, pero tampoco difícil. Cuenta mucho, Pero también tienen, cuenta. los órganos Ahora tienen mismo, un tiempo de vida claro que sí. muy corto una vez que salen del cuerpo del donante. Sí, pero si tú tienes, Marcela, si tú tienes Una lista. una lista de gente No, esperando. no, se hacen, este año se ha hecho mucho trasplante en las organizaciones que están certificadas para eso, ¿sabes? Aquí. Claro, hay
está Secanó, está Plaza, Está seca, ¿no? Sedimar, La plaza de... Sí, sí. ¿sabes? Y eso, cuando tú miras las estadísticas anteriores, ahora estamos creciendo. Ok. Y hay obviamente una lista de llamadas. Ahora, la lista de llamadas no quiere decir que porque tú seas el primero a ti que te llamen. Riñón. Tiene que haber match, tiene que compatibilidad, haber Compatibilidad, y muchas veces, ¿cuál es? El último. el último. Y quizás si hay un órgano y nadie compatible, ¿a quién se lo van a poner? ¿Y cuántos bancos de riñones hay aquí de conservar? ¿Es un solo? No, un solo. Un solo. Sí, eso. Y siempre tiene Tú dices no porque no es como el banco de los cuartos, que tú tienes. No. Espérate, tengo uno acá de algo digital. No. Siempre Ese que sí hay, hay. siempre se le da la utilidad. Ese ya hay. ¿Sabes? Sí. No, cuando aparece. Se lo hay que débito que tiene a- que débito a tener- riñón con crédito Tiene que a- ser no. compatible, tiene que ser el mismo. Sí, claro. El tamaño, porque si es de niño, si es Por, de por- adulto. por eso, tiene por eso que. que dice Marcela es que regularmente la gente siempre recurre a un familiar. O sea, a un- Y no hay un problema. y yo tengo un amigo, déjame decirle, no voy a decir el nombre, un amigo que se le dañaron los 2 riñones, joven, y una hermana le dio un riñón. Pero ahí viene un problema también con el esposo, por ejemplo. Que el esposo no quiere que... No, pero es mi hermano. ¿Cómo? Entonces hay un problema, ¿verdad? Hay un problema ahí que puede ser social o legal, como usted quiera. Pero ¿qué pasa? El problema se incrementa cuando esa paciente abusa del uso de un riñón que fue trasplantado, bebiendo, consumiendo. Entonces, en 10 años, viene pan. Hay que buscar otro riñón. Entonces, tú ves, mira el problema ahí. Por eso se le hace una evaluación. Y lo que tú dices tiene mucha importancia. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que llegan a diálisis es por descuidado. Exacto. La gran mayoría. Claro, porque dice que revisado no mata soldados. Pero aunque tú la avises, siempre hay 2 o 3 que lo matan. Sí. Es así. Bueno, es la mamá me mira. Es así. Entonces, ¿qué te cuento? Ese paciente que tiene dificultad para tener adherencia al tratamiento, tiene mucho riesgo de que ese De no riñón- calificar. Exacto, de que ese riñón se va a perder. Eso ya está comprobado. Incluso están en diálisis y tienen los medicamentos y muchas veces hay que obligarlo a que se lo tome. Oye, eso. Porque hay falta de adherencia al tratamiento, como el tema de la presión. Siglo XXI, la gente todavía piensa que la pastilla de la presión te daña los riñones. Carajo, lo que te va a dañar el riñón no bebétela. Claro. ¿Cuáles son los requisitos para que un trasplante sea efectivo de una persona a otra, verdad? Tipo de sangre, ¿qué requisitos? No, claro, hay un mapa. Sí. Lo más importante, en forma resumida, es que si es de donante vivo, estén de acuerdo ambos Claro. y que sean compatibles. Hay algunas pruebas que uno la hace aquí, otra uno la manda hacia afuera, pero la gran ventaja que tenemos, que años atrás no teníamos, es que hoy los seguros, hasta el subsidiado creo que sí, cubre tanto el receptor Oye, eso. como el donante. Oye, eso. Sí, porque entonces antes te cubría el receptor, ¿verdad? Ay, mi Y yo. madre. Entonces, Y yo. claro, el que tenía algo de plata y estaba Es- interesado, es pues un- está bien, yo te cobro la cirugía. Es un pero error, hoy- o sea, del sistema. No, pero hoy lo Hoy cubre. sí se cubre. Sí, Lo se cubre los cubre, dos. claro. Y es una gran realidad. Es una ventaja. Y yo pienso que a medida que nosotros vayamos creando concientización, porque por ejemplo, si hacemos un esquema, una campaña de 15 años, ¿qué va a pasar? Que los muchachos de 5 años que comiencen a ver normal, donar, cuando tengan 20, van a ver eso normal. Claro. Entonces, La campaña es importante. Eso lleva pero no hay tiempo. campaña, Y si es un Ni donante siquiera del INCAR. Si un donante fallecido, después del fallecimiento, ¿qué tiempo es útil ese riñón para ser trasplantado? lo ideal es que tan pronto Salga del aprovecharlo, se refrigera, pero le pudiéramos dar, porque sufre isquemia. Sí. Entonces, a mayor la isquemia, pierde más, Claro. más funcionabilidad, porque Pero- ya deja de pero recibir mire, sangre. ay, doctor, ahí tenemos un problema. Yo voy a decir, en la experiencia mía, estoy en Cruz Roja desde el año 87, en órgano de dirección,
Entonces salí presidente de un comité. Ese banco siempre hay y fondos. con experiencia internacional en Ginebra. Los operadores, por ejemplo, del 911, no están preparados para hacer un trasplante internacional. Están preparados para estabilizar un paciente. Estabilizar un paciente. Un accidente, vamos a estabilizarlo, ni siquiera salir huyendo con el paciente, no. Estabilizarlo, está estable, lo monto, está grave, pero está estable. Sí, Lo yo monto, no quiero ser cruel, pero eso se cuestiona lo que tú dices. está bien. Porque a veces están que van y me llaman que la emergencia y ni la presión la han tomado. Ah, está bien. Hay pero- que fiscalizar. Pero deben hacer Exacto. eso. Pero ahí usted revisa, doctor, chequee para que usted vea que seguro que esa unidad no es de Cruz Roja. Lo digo yo, Ah, ya. Ok. No, como mencionaste el No, 911. pero no, porque mira qué pasa. En 911 hay dos. Sí, Hay de la Cruz Roja y hay del sistema. sí. Porque la Cruz Roja Dominicana tiene un contrato de servicio llave en mano con el sistema de 911. Entonces, esos paramédicos que están preparados de verdad, preparados, te establecen el paciente, lo montan y lo llevan al centro. La pregunta es, ese paciente que ya sabemos, ese paciente no va a recibir vamos a tomar un órgano, ya sabemos que se está muriendo, no, ahí no lo van a hacer. No, pero que hay que Entonces, mantenerlo ¿qué tiempo? respirando. Entonces, ¿qué tiempo lo deben tener, digamos, estabilizado hasta llevarlo al centro donde posiblemente le puedan sacar el órgano y guardarlo, ¿verdad? A ver si entiendo la pregunta. Dice un paciente que esté falleciendo, nosotros tenemos, lo ideal sería antes de las 12 horas, 12 horas, ok. ¿sabes? Está bien. El tema quizá suena muy chulo porque en esos países avanzados, desde la ambulancia hasta que llegue el helicóptero, se está haciendo un trabajo. Están trabajando. Sí, Pero porque si hay buscamos- más de una vez accidentados que tienen la cabeza Sí. destruida, pero Ya. todavía No, viven. y claro, y hay alguien, y sí, y Que la ley lo sabemos que- respalda, sí, sabemos- órgano y sí, demás. sabemos Claro. que ya no tienen Aquí no hay cultura de posibilidades eso, no, de aquí no hay vida. cultura. No, nos falta poco, pero nos Está falta. bien, estamos avanzando. Bueno. Estamos avanzando. Doctor, para ir terminando, ¿y los que tomamos mucho café? Oh, dependiendo la calidad del café, porque hay un café con una basura por ahí que lo que tiene azúcar, grasa y cosas. No, sin azúcar, negro y No, sin no, no, azúcar. pero- No es azúcar que leche, no. El café, El café. el grano. El grano. de café. Mezclado con habichuela y con... No, porque dependiendo No de le lo que- la vuelta, ¿no? Mezclado con habichuela y con esplenda. maíz. No es. Porque el café, contrario, el café bueno, que usted lo prensa, un café natural, que tiene cafeína, y un café premium, Sí. ese café en dosis moderada te ayuda porque es un diurético, es antiinflamatorio y aporta mucho. Ahora, esa basura de café que la gente compra, que son desechos, No digas. no, y de una- Vietnam no y diga. cosas no, una locura, basura, maestra, vamos a decir las cosas como son. Sí. Usted lo que se va a intoxicar, ¿sabe? Compra un café bueno, así es. prénsalo, fíltralo y usted va a disfrutar un café saludable. Sí. Porque muchas veces el tema no es el café, ¿qué tipo de café que tú te estás El bebiendo? tipo. Porque, por ejemplo, hay grandes cafés de esos que tienen muchísimos condimentos, que son desechados, que no pueden pasar del aeropuerto, lo devuelven. Vamos a ser A sinceros. mí me gusta sí, moler el, sí, sí. el grano. Exacto, un café premium, un grano fresco y eso. Bébaselo, que te va a durar 100 años. Bueno, voy cerca ya. Pero, Vaya, pues. porque yo diría, no son, a veces los extremos son peligrosos, sino el medio. Un café bien filtrado, un Ok. café serio, un café bien procesado en grano. Si usted lo puede prensar, un expreso, una cosa, usted conoce su procedencia, ese café le aporta en todo, en la salud vascular, en la salud renal. Ahora, hay mucho café por ahí que no, Horrible. que se Cuando usted cuestiona. dice bien filtrado, ¿qué significa? Bueno, yo no soy tan especialista en el café, pero, por ejemplo, a ver, tiene un proceso de filtración. Entonces, un café, cuando lo filtra, se supone que para sacar lo que no sirve. Eso no lo hace uno. Ah, esa es la pregunta. Eso lo hacen los productores de café. Sí. Sí, porque ahorita están buscando filtros en un supermercado. Estaba pensando eso. Sí, claro. Entonces se filtra y obviamente el café bueno cuesta. Y el que no lo puede pagar se lo importan para que lo pueda pagar. Ahora, ya lo que es la basura del café, eso tiene muchísimo antiinflamatorio, Sí. muchísimo contaminante, muchísima azúcar, muchísima grasa y lastimosamente no es el mejor café
para tu cuidar tu salud. Es recomendable comprarlo en grano y No me metas, que esa van a generar interés. sí, Aquí no, hay gente que vende grano. Eso, pero los que venden café, Llévalo los que saben de suave. café, Llévalo suave. los que saben de café saben que yo no miento. Claro, no quiero topar nada, exacto, porque Sí, sí, esto lo sí. ve mucha gente importante y cosas. Sí, sí. Y ahorita están cuestionando, llamando, mira, por el café que tú me mandas. No. Pero bueno, ¿y el alcohol? El alcohol, pero sí lo que fabrican, Marcela, ¿verdad? Sí. Lo que fabrican alcohol, dice, que es perjudicial para la salud. Sí, Luis. Lo que lo dice. Y el cigarro, el cigarro. ¿Qué te quiere que yo le diga, mi estimado? Yo hablo Ahora, solamente de los riñones. no, de los pero yo te voy a riñones. dar un contexto. Fíjate, lo que producen alcohol dice que es perjudicial para la salud. Ahora, hemos hecho un análisis realmente en qué me perjudica el alcohol. ¿Cómo afecta a mi salud? la cabeza. No, cuando nosotros buscamos en la medicina, el alcohol se considera una sustancia cancerígena y tóxica. Y no hay duda que aumenta el riesgo de cáncer de próstata. De próstata. Entonces, no es lo mismo que diga el consumo de alcohol aumenta el cáncer de próstata. ¿Qué va a pasar Ay, mi madre. con la venta? Se cae. Lo que pasa es que nadie cuestiona. La gente hace un eco. No, Y subjetivamente. cuando te venden una publicidad, te la venden en la playa, te la venden con dos chicos, unos amigos jugando domino. Sí, sí. Ahora, del punto de vista renal, el alcohol, bueno, imagínese el malo. Eso incluye el cigarrillo también, que también tiene esa Claro, también. no, el cigarrillo es una locura, yo voy para allá ahora. Vamos a terminar esto y esto, que casi estamos finalizando. El alcohol, pues obviamente inhibe o bloquea una hormona que es la ADH, antidiurética. ¿Y qué pasa? Esa hormona se duerme y el paciente comienza a orinar mucho. Por eso cuando tú te bebes un trago de cerveza o de la lo que cerveza. sea, sí, el alcohol de cualquier índole, uno más que otro, Orina mucho. o comienza a orinar mucho. Entonces ahí se pierde agua, se pierde calcio, se pierde sodio, se pierde sal, todo lo que el cuerpo pudiera necesitar y se pierde, y es lo que te da la famosa resaca, que es el desequilibrio hidroelectrolítico al otro día. Entonces, lo que pasa es que nadie, después de darse unas alturas de alcohol, va al otro día, o de romo, a ella le gusta el término romo. Sí, sí. Ella no sabía que iba a gozar tanto. Se hace unos marcadores normales. Si nosotros buscamos Ajá. unos marcadores renales, si nosotros buscamos a los alcohólicos que se dieron a alturas de romo, al otro día le hacemos, posiblemente hay afección renal. Lo que pasa es que la enfermedad renal, cuando es por deshidratación y tú tienes una buena hidratación, el riñón se puede recuperar en automático casi un Sí, sí, 100%. solo. Pero en una deshidratación crónica afecta, aunque la causa número uno de pacientes de diálisis no es la falta de agua, pero sí de formación de piedra que llevan. Con el cigarrillo, profesor, todos los cánceres del mundo, vapor, puro, lo que usted quiera. Sí, porque hay una clase social de que el humo de la garganta para afuera. Que el puro no hace Usted nada. está jodido, maestro, Como por más quiera. bonito que lo ponga. Lo que pasa es que una persona que fume tiene 9 veces más riesgo de llegar a la diálisis que el que no fuma. Wow. Lo que pasa es que es un proceso que se ve a largo tiempo. Entonces el pendejo dice, no, doctor, Y yo a tengo eso 15. súmale que son silenciosos. Oiga esto. Dañan los vasos, son diabéticos, hipertensos y demás. No, doctor, que yo tengo 15 años fumando. Pendejo, por eso que tú estás jodido. Exacto. Porque lo que pasa es que el daño no se ve. Bueno, mire que, doctor, El daño no se ve doctor, de mire, un día para doctor, otro. yo tenía un amigo que tenía 38 años fumando. Muchos amigos tienen. Entonces yo le dije, no, digo, mira, tú tienes que ir a fumar. Y me dijo, ¿de qué? De algo tiene uno que morirse. Sí. Ay, Dios. ¿Está bien? No, está Pero bien. déjame explicarle, no terminamos ahí. Perfecto. Pan, X tiempo después, cáncer de pulmón. Bien. Y lo llevamos fuera. Y yo voy y ya le digo, no, el médico, pulmón, digo, de algo tiene uno que morirse. Sí. Y entonces me dijo, tu maldita madre. Sí, porque lastimosamente, ¿cuál Así no puede. ¿cuál es la realidad? Amigo común. ¿Cuál es la realidad? Uno un poquito. Que la crudo, mayoría- De piel. La mayoría de nosotros, para no excluirnos, Inventó mi madre. valoramos la salud cuando Cuando la se estamos pierde. perdiendo. Sí. Como ¿sabe? todo. Lastimosamente. Hay quienes,
Y eso lo aprendí con el doctor Hanna aquí mismo, en su momento que en paz descanse. Y tuvimos una entrevista muy, porque él era bien eufórico, bien chula. Entonces hablábamos de que hay que comenzar a comprar salud. ¿Cómo? Durmiendo bien, evitando los hábitos tóxicos. Si usted bebe, disminuye el alcohol. Si fuma, deje de fumar. Si está gordo, rebaje. Si no hace ejercicio, haga ejercicio. Porque una cosa es la esperanza de vida y otra cosa es la calidad de vida. Y que conten que ese amigo, aunque dijo que algo tenía que morirse, no murió de eso. No murió, pero no murió de eso. Murió muchos años después. Y no de eso, porque hizo ahí lo que tenía que hacer. Dejó de fumar. Había que dejar de fumar 38 años antes. Pero ahí dijo, bueno, déjame parar. Y duró muchísimo y no murió de eso. Claro, pero si tú te fijas, una persona con una vida desorganizada llega a 75 años y está bien. Imagínate si se cuida, muere de 115. Claro. Yo aspiro porque hay gente que tiene 30 años más, yo aspiro. Tiene mucha genética. Lo que pasa que hay gente... Yo aspiro 30 años más, doctor. No, está bien, líder. Todo el que tiene una vida con propósito, todo el que tiene un proyecto de vida, tiene una razón para vivir. Todo el que tiene una familia que ame. Porque hay gente por ahí que todavía no saben para qué nacieron. Sí, así mismo. Doctor, qué placer hablar con usted. El placer es mío. Realmente. Muy ilustrativa. Claro, fue y además aprendí mucho, ¿verdad? Porque además así se aprende mejor. Que el tema de los riñones también es silencioso. Hay que estar chequeándose eso. Claro que sí. Es mejor prevenir que dializar. Eso es verdad. Doctor, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Igual a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Domingo Martínez Charles, médico internista y nefrólogo especializado. Eso Charles es de las islas. Yo hubiese querido que fuera de una gente con cuarto, pero no. No. Pobre muchacho. Pero suena bonito. Suena bonito. Suena bonito. Porque Sí. mi cuelo, Charles. Charles de Bore. Yo no le aclaro, ellos sacan sus conclusiones, pero estoy colado ya. Está bien. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, y a ustedes también, aquí en Revista 110. Gracias.